Muy buenos días, máster, compañeros, estudiantes. Mi nombre es Carlos Adrián Carvajal Villacrés y formo parte del grupo 17. En la asignatura de Ciudadanía abordaremos el tema 4, Grupo de Atención Prioritaria y su derecho al sufragio universal, el mismo que pasaré a explicar a continuación. Grupos considerados de atención prioritaria y su derecho al sufragio universal. Es ineludible que el derecho a la igualdad establecido en la Constitución ecuatoriana desconozca los derechos de los grupos considerados de atención prioritaria, más en la actualidad que estos grupos tienen obligaciones y responsabilidades, sobre todo su derecho al ejercicio al sufragio, para el cual el Estado ha establecido políticas sociales que permitan facilidad del sufragio a las personas en condición especial, como son el voto facultativo, voluntario y asistido. Dentro de los grupos de atención prioritaria y su derecho al sufragio universal, abordaremos los siguientes subtemas. Subtema 1. Personas privadas de la libertad. Subtema 2. Personas en condición de migración. Subtema 3. Personas con discapacidad. Personas privadas de la libertad. Este grupo de personas son aquellas que han cometido un delito y se encuentran en reclusión pagando una pena en un centro de privación de libertad. Para este grupo, el Estado ha establecido políticas para que puedan ejercer el voto o sufragio. Grupos de personas privadas de la libertad. Este grupo de personas tendrán derecho al sufragio facultativo de acuerdo a las siguientes condiciones. Podrán ejercer el derecho al voto las personas privadas de libertad que se encuentren sin sentencia condenatoria e ejecutoriada. Así también lo podrán ejercer los adolescentes infractores mayores de 16 años que no tengan sentencia ejecutoriada. Para estos se les atribuye el voto facultativo. Está por demás decir que las personas que tengan sentencia ejecutoriada no podrán ejercer el derecho al sufragio, pues han perdido sus derechos de ciudadanía. Grupos de personas en situación de migración. Estos grupos, también considerados de atención prioritaria y también llamados grupos de movilidad humana, hace referencia pues a los grupos de personas que tienen el derecho a la libre circulación dentro y fuera del país, y los mismos que han migrado por situaciones políticas, económicas, sociales, culturales. Personas en situación de migración. Para este grupo se ha establecido el sufragio voluntario. La Constitución ecuatoriana, en su artículo 62, establece que los ecuatorianos que viven en el extranjero pueden ejercer su derecho al voto universal, así como también podrán votar las personas que hayan en el extranjero registrado su domicilio electoral. El artículo 63 de la Constitución establece que los ecuatorianos en el extranjero podrán ser elegidos y elegir sus autoridades. Personas en condición de discapacidad. Este grupo, también de atención prioritaria, se los considera porque tienen algún tipo de dificultad, ya sea visual, auditiva, mental o física, que les impide realizar sus actividades como cualquier otra persona. Este grupo por mucho tiempo ha estado excluido de sus derechos, más es en la Constitución del 2008 que este grupo comienza a tener sus derechos, sobre todo uno de los más importantes es el derecho al sufragio, para lo cual el Estado ha creado diferentes políticas que permitan que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto. Grupos considerados en condición de discapacidad. Para estos grupos se ha establecido el sufragio asistido o preferente, en el cual consiste que el Estado, conjuntamente con la función electoral, ha desplegado funcionarios que permitan
a las distintas personas con discapacidad poder ejercer su derecho al voto. Para esto, ha creado los diferentes tipos de sufragio, como es el voto asistido, que consiste en que una persona puede votar acompañado o asistido de alguien de su preferencia, así como también el voto preferente, que es aquella persona que puede votar sin la necesidad de hacer una fila, es decir, con un fácil acceso para poder sufragar. El Estado asimismo ha brindado la ayuda correspondiente a las personas que tienen discapacidad visual con la creación de plantillas en brillante, que les permite a las personas con una deficiencia visual poder ejercer su derecho al voto, o asimismo aquellas personas que por su condición de movilidad no puedan asistir al lugar de votación, se les realiza un voto asistido o preferente en el lugar de su domicilio. ¿Para qué me sirve ir a sufragar? ¿Qué es el sufragio? El sufragio o voto obligatorio es un mecanismo electoral que considera al sufragio como un derecho y una obligación ciudadana, estableciendo el deber de concurrir a los centros de votación para ejercer ese derecho y obligación. Se diferencia del sufragio voluntario, que considera el sufragio solo como un derecho. En la actividad de evaluación, jóvenes investigarán los textos de la Constitución de 1998 y la del 2008 y averiguarán qué dicen respecto del derecho al sufragio de las personas privadas de la libertad, los migrantes y las personas con discapacidad. ¿Qué realizarán? Desarrollarán un cuadro comparativo en Word, donde establecerán las diferencias entre una Constitución y otra. Esto tendrá el valor de 5 puntos. Se tomará en cuenta las faltas ortográficas. 2. Prepararán una presentación en Canva, donde expondrán las diferencias investigadas. Esto lo realizarán en diapositivas, con animación y videos. Esto tendrá el valor de 5 puntos. Se tomará en cuenta las faltas ortográficas y la calidad de la presentación. Esta evaluación tendrá un total de 10 puntos. Gracias por su atención.